I don't know that I've ever really found a time in my career where I really said that to myself. I am an actor. I still am saying I want to be an actor. Gene Hackman, una leyenda de Hollywood con un talento interpretativo excepcional, que siempre brilló en la pantalla, pero detrás de esa aureola, su vida privada no era tan tranquila como parecía. Su matrimonio de décadas con Fe Maltese pasó por muchos altibajos, y su divorcio causó en su día revuelo en la opinión pública. ¿Hay algo oculto tras esta ruptura? ¿Cuál es la verdadera historia? Averiguémoslo. Una historia de amor desbordada por la fama. Fe Maltese fue la dama que se arriesgó con Gene antes de que se convirtiera en una de las estrellas de televisión más queridas de Hollywood. Ella fue quien creyó en él cuando nadie más lo hacía. En 1955, antes de que Hackman alcanzara el éxito, tuvieron un encuentro. Faye trabajaba entonces como secretaria en un banco y se había enamorado de un hombre extremadamente ambicioso que aspiraba ridículamente a ser famoso en Hollywood. Sin embargo, esos sueños no eran irracionales, y ella tenía fe en que él sería capaz de cumplirlos. Como resultado, empezaron a salir de nuevo, y su amor se hizo más fuerte. Poco después, en 1956, se casaron y tuvieron 3 hijos, a los que llamaron Christopher, Elizabeth y Leslie. Durante muchos años, Faye nunca dejó de creer en Gene, ni siquiera cuando el joven no estaba seguro del rumbo que quería dar a su vida profesional. Mientras él seguía buscando oportunidades como actor, ella se vio obligada a sufrir todas las dificultades económicas y los numerosos traslados que él experimentó. Desgraciadamente, cuando empezó a alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento, su matrimonio empezó a tener dificultades. El hecho de que Gene estuviera constantemente tan lejos de casa como consecuencia de su ética laboral afectó a la relación matrimonial. Además, él siguió ganando aún más protagonismo, y las presiones empezaron poco a poco a construir sólidas barreras entre ellos. Debido a ello, su mujer, que era también su confidente más íntima, se fue convirtiendo en una extraña para él a medida que iba madurando, lo que provocó el deterioro de su matrimonio. No fue hasta mediados de los años 80 cuando el matrimonio se vino abajo por completo. Además, cuando se produjo, fue una de las rupturas más sorprendentes de la historia de Hollywood de la época. El ascenso de un miembro del Salón de la Fama de Hollywood. A pesar de que Gene Hackman es un nombre que se asocia comúnmente con los flashes y el glamour de Hollywood, su vida no empezó de esa manera. Gene nació el 30 de enero de 1930 en la ciudad de San Bernardino, California. Nació en un hogar cuya fuente de ingresos no era ni de lejos estable. Todo ello empeoró por el hecho de que sus padres, Eugene Esdeg y Anna Lida, llevaban fatal su matrimonio. Cuando llegaron a un punto en el que ya no podían seguir el uno con el otro, se vieron obligados a divorciarse. Gene solo tenía 13 años cuando sus padres tomaron la decisión de divorciarse. La vida de un niño dio un vuelco durante este periodo. Además, tras la separación, se trasladó a Danville, Illinois. Una vez Gene llegó a Danville, fue acogido por su abuela materna, que lo crió como si fuera su propio hijo. Desgraciadamente, a pesar de que la señora le prodigaba abundante afecto, no fue suficiente para borrar el daño que le causó el divorcio de sus padres. La brusca transición le convirtió en un niño extremadamente callado y tímido. Gene se convirtió en un observador mudo, y con frecuencia absorbía el entorno que le rodeaba en lugar de entablar conversación. Al poseer estas características, pudo cultivar la profundidad que acabaría aportando a sus personajes. Por otra parte, el hecho de que la relación de sus padres se hubiera roto no fue lo único que contribuyó a su carácter reservado. La disposición de Gene en la escuela era perpetuamente agitada, y tenía la impresión de ser un extraño en todas y cada una de sus clases. Como siempre le atraían las historias y las películas y soñaba despierto con frecuencia con una existencia más amplia, prefirió limitarse a tomar clases de teatro debido a su preferencia por la interpretación. Gene no era un gran amante de su entorno pueblerino, y la única forma que tenía de alejarse de él por el momento era soñar e imaginar cómo sería la vida fuera de la ciudad y las numerosas opciones que tendría a su alcance. Nadie podía comprender la decisión de un joven reticente y tímido de alistarse en el cuerpo de marines en aquella época. Sin embargo, al hacerse mayor, esta elección resultó ser una de las mejores que había hecho nunca, ya que le permitió desarrollar el autocontrol, perseverar ante la adversidad y tomar conciencia de las realidades de la madurez. Durante su estancia en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fue destinado inicialmente a China como operador de radio de campo. Allí completó su servicio. Allí mismo,
Gene pudo observar una gran actividad política, que fue una de ellas. Después, pasó a cumplir el servicio militar en Japón y Hawái. Fue durante su estancia allí cuando se sintió atraído por los demás idiomas y, para adaptarse a su nuevo entorno, tuvo que estudiar un poco de cada uno de ellos. El hecho de que Gene sirviera en el ejército durante un tiempo considerable le ayudó a ser más resistente y le expuso a una amplia variedad de culturas de todo el mundo. Este fue el primer paso para satisfacer su interés, pero también le llevó a preguntarse qué más había ahí fuera y, como resultado, se desarrolló su curiosidad por el mundo. On Jin disfrutó de su tiempo en el ejército. Nunca pensó que fuera su ocupación permanente. Sin embargo, el ejército no le proporcionaría todo lo que quería en la vida, ya que había más cosas en la vida. Tras 3 años de servicio, fue licenciado con honores en 1951 y regresó a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, no tenía un plan claro de lo que esperaba hacer con su vida. Como resultado, tomó la decisión de matricularse en la Universidad de Illinois y estudiar periodismo y producción de televisión. Y tal y como había previsto, el sistema escolar convencional fue incapaz de mantener su atención durante un periodo de tiempo prolongado, razón por la que abandonó los estudios. Fue en ese momento cuando Gene se dio cuenta de que sentía una enorme pasión por contar historias, pero no estaba seguro de cómo aprovechar adecuadamente ese entusiasmo. Por ello, tomó la valiente decisión de trasladarse a California, ya que era consciente de que no podría alcanzar sus metas solo deseando una estrella. Allí se matriculó en la escuela de teatro Pasadena Playhouse. Gene se lo pasaba muy bien en la escuela y, por primera vez, se dio cuenta de que le gustaba el ambiente de la escuela. De cada una de sus clases adquiría un gran conocimiento, y siempre le entusiasmaba participar en ellas. Dustin Hoffman y Robert Duvall, 2 actores más ambiciosos que llegarían a convertirse en leyendas de Hollywood, también estaban entre las personas que conoció en aquel lugar. Por otra parte, al principio Gene no lo tuvo fácil para encajar en la escuela. Desde el principio, sus instructores no creyeron que tuviera lo necesario para triunfar. No solo eso, sino que le votaron como el que menos probabilidades tenía de triunfar. En un afortunado giro de los acontecimientos, en lugar de desanimarle, esto sirvió para darle energía, y se sintió aún más motivado para persuadir a todos de que, de hecho, poseía las habilidades necesarias para tener éxito en el campo. Sin embargo, nadie tenía fe en que pudiera conseguirlo, debido a que no paraba de hacer trabajillos para llegar a fin de mes. El joven ni siquiera prestaba mucha atención en clase. Además de trabajar como portero en un hotel, también trabajaba como camionero y trasladaba muebles. Para él era una batalla constante pagar el alquiler, y compartía un pequeño alojamiento con otros artistas que también pasaban apuros económicos. A pesar de todo, Gene no se rindió. Se puede decir que vivía muy cerca de la pobreza. Tras graduarse en el instituto, Gene se trasladó de California a Nueva York a finales de la década de 1950. Como había oído que Nueva York era el centro de la escena teatral estadounidense, decidió trasladarse a la ciudad tras escuchar esto. Como resultado de su participación en un gran número de papeles secundarios en musicales off-Broadway, empezó a construir poco a poco su currículum a lo largo de su estancia allí. Broadway fue el lugar de trabajo de Gene, que también interpretó papeles que le llevaron a aparecer en televisión. Por otro lado, se le vio principalmente en papeles secundarios en episodios de televisión como The Defenders y Route 66. Para que Gene se convirtiera en una figura conocida, tuvo que esforzarse mucho, pero su perseverancia acabó dando sus frutos, y consiguió un papel en la obra de Broadway Annie Wednesday, en la que actuaba Sandy Dennis. La actuación de Gene en este papel fue tan impresionante que llamó la atención de los directores de cine. Como resultado, debutó en la película Lilith, en la que aparecía junto a Warren Beatty. Cuando Gene hizo esto, fue el comienzo de su gran éxito. En 1967 se le presentó la oportunidad de su vida, el papel de Buck Barrow, hermano del famoso bandido Clyde Barrow. Lo interpretó en la famosa película policíaca Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn. Gene era consciente de que esta era la oportunidad que había estado esperando y, por ello, la aprovechó al máximo. Su interpretación fue muy emocionante, e introdujo una combinación de encanto y cruda vulnerabilidad en sus personajes. Resultó ser un esfuerzo fructífero, ya que obtuvo los resultados deseados. Que Jin realizó un trabajo sobresaliente en la película fue algo que destacaron tanto sus críticos como el público. Fue por este papel por el que recibió su primera nominación al Oscar, esta vez como mejor actor secundario. Por lo tanto, en un instante, las puertas de Hollywood, que habían estado cerradas durante mucho tiempo,
se abrieron de repente en gran medida. Con la ayuda de Bonnie and Clyde, Gene se convirtió en un respetado actor de carácter, como demuestra la historia de The French Connection. Por otra parte, la película The French Connection, estrenada en 1971, fue la que le catapultó al papel de protagonista. En el transcurso de esta película, Gene realizó una notable interpretación del detective Jimmy Papadol. Gene no solo estuvo a la altura de las expectativas del público, sino que la superó. Esta película contó con una actuación suya que no solo no desentonó, sino que fue inolvidable. La gente se quedó preguntándose durante un tiempo considerable cómo un solo individuo podía representar con tanta precisión a un personaje que parecía haber vivido una vida así durante todos estos años. Como resultado de la increíble narración y actuación, la película se convirtió en un enorme éxito e incluso llegó a ganar 5 premios de la Academia, incluido el premio a la mejor película. Esta interpretación le valió a Gene el premio al mejor actor. Tras la concesión de este Oscar, Gene acabaría apareciendo. Gene continuó su carrera en la industria cinematográfica durante los años que siguieron a sus escapadas. Tuvo una gran variedad de papeles en la industria del cine. Varias películas, entre ellas La aventura del Poseidón, La conversación y Night Moves, contaron con él como actor principal. En 1978, finalmente logró algo que nadie podría haber creído que haría. Como parte de su compromiso con Superman, aceptó interpretar el papel de Lex Luthor. Como se preveía, esta película se convirtió en un fenómeno en todo el mundo, presentando a Gene a un gran número de nuevos admiradores de diversas generaciones. No solo triunfó en Homes, sino que también se convirtió en una estrella en diversas organizaciones de adolescentes y jóvenes. Todas estas cosas ocurrieron simplemente por el hecho de que fue capaz de incorporar comedia, arrogancia y amenaza a su personaje. Su interpretación del personaje fue tan impresionante que se convirtió en la norma de facto para todos los villanos de las películas de superhéroes venideras. Tras esto, Gene alcanzó la fama como actor en Hollywood, llegando a ser considerado uno de los intérpretes más hábiles y fiables de su época. Por otro lado, aunque su vida empresarial era próspera, su vida personal se llenó de dificultades. El matrimonio de Gene Hackman y Femme Otis está bajo presión debido a la tensión. Durante la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70, Gene Hackman se convirtió en una figura muy conocida. Sin embargo, antes de esto, su historia de amor con Femme Otis pasó por tantos años de dificultades que lo que empezó como una historia de amor entre un actor luchador y su esposa, que le apoyaba mucho, evolucionó rápidamente hacia una relación complicada que se vio ensombrecida por las implacables exigencias de Hollywood. Sin embargo, Faye era la que no era consciente de dónde se estaba metiendo. Cuando las circunstancias se volvieron más difíciles, ¿por qué decidió marcharse? Obviamente, las cosas no siempre fueron tan blancas y negras como ahora. 1956 fue el año en que la pareja se casó, y Hollywood era todavía una fantasía lejana. Gene aún era un joven veterano de la infantería de marina y le costaba decidir qué quería hacer con su vida. El hecho de que Faye fuera capaz de ofrecer a Gene la seguridad y el apoyo emocional que necesitaba para tener éxito en sus esfuerzos por llegar a fin de mes mientras trabajaba en muchos empleos fue una de las razones por las que su unión fue tan encantadora. Por las tardes, después de llegar a casa tras un largo y estresante día de trabajo, pasaban el tiempo hablando de los sacrificios y los objetivos que tenían el uno con el otro. Por desgracia para Gene, la vida sencilla no era algo que le gustara, ansiaba más. Su determinación por alcanzar el éxito se vio impulsada por ello, y cuando finalmente lo consiguió, se encontró atrapado en él. Después de esforzarse y conseguir los resultados deseados, se vio obligado a dejar a su mujer en casa para que cuidara de sí misma. Con cada victoria se creaba más y más espacio entre ellos y, de repente, sus logros, que tuvieron un profundo impacto en su vida, también crearon una importante brecha entre él y su mujer. Tenía que trasnochar en los platós de rodaje y viajar por todo el mundo para sus giras de prensa. Su mujer tuvo que adaptarse a un nuevo obstáculo, que era ser la esposa de una celebridad de Hollywood. Daba la impresión de ser una esposa tranquila y comprensiva con mucha gente, pero en realidad estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Era necesario que su cónyuge diera prioridad a su vida profesional por encima de su vida personal, ya que era percibido como un perfeccionista y un tipo extremadamente meticuloso y centrado en su trabajo. Gene ha declarado en varias entrevistas que no siempre prestó toda su atención a su papel de padre cuando formaba una familia. Dijo que había dejado que su profesión le consumiera hasta tal punto que a menudo tenía pocas oportunidades de pasar tiempo con sus 3 hijos. Aunque vivía en la misma casa que ellos,
nunca estuvo especialmente unido a ellos. El mero hecho de que estuvieran en la misma habitación no era suficiente. La mayor parte del tiempo, sus pensamientos se centraban en los guiones, las actuaciones y la enorme presión a la que estaba sometido para mantener su prestigio. Por otra parte, los que trabajaban con él y sus allegados no tardaron en darse cuenta de su peculiar conducta hacia su esposa y sus hijos. Esto dio lugar a rumores y debates. Fueron los prejuicios típicamente ligados a los retos a los que se enfrentan las estrellas de Hollywood los que sirvieron de base para la discusión. Cuanto más fuerte se hacía Gene, más rumores empezaban a circular. Su estilo desenfadado se convirtió en fuente de discusión entre los enterados cada vez que actuaba en el escenario. Para colmo de males, afirmaban que incluso cuando el famoso se mostraba realmente entusiasmado con su trabajo, también era bastante impaciente y nunca estaba dispuesto a aceptar nada que no fuera impecable. Más o menos al mismo tiempo, empezaron a circular informes sobre su relación extramatrimonial, a medida que más gente se daba cuenta de que este hombre era excepcional en su profesión, más se convencían de que no se preocupaba por su residencia. Gene, en cambio, nunca se vio envuelto en ningún escándalo, y quedó establecido más allá de toda duda razonable que en realidad nunca engañó a su mujer. A pesar de ello, muchas personas sentían curiosidad por saber cómo se sentía su mujer, ya que él estaba constantemente rodeado de damas atractivas, y se preguntaban si esto no tenía algún efecto sobre la dama. En gran medida, no existía. Como consecuencia de ello, Faye nunca abordó ninguna de estas cuestiones. Como alternativa, optó por la discreción, que le permitió mantener su tranquila dignidad. Esto es algo que la mayoría de las esposas de Hollywood no harían. Es posible que hiciera lo que hizo por varias razones. Numerosas personas opinaban que ella solo quería destacar la privacidad de su familia por encima de la atención pública que supondría hablar en público. Por este motivo, se negó a entrar en polémicas públicas y nunca intentó confirmar o desmentir las acusaciones que se le hacían. Sin embargo, muchos llegaron a la conclusión de que la motivación de Faye era algo más que proteger la intimidad de su familia. Sin embargo, hubo muchos que opinaron que simplemente había aceptado en silencio su destino de estar casada con un tipo de renombre, a pesar de que mucha gente lo interpretó como una muestra de valentía. A pesar de todo, a Gene no le importaba nada de eso. Lo importante para él era el grado en que su esposa daba importancia a la discreción y la fidelidad. Otra cualidad que Gene admiraba mucho de Faye en aquella época era el hecho de que nunca vacilaba en su compromiso con sus pequeños. Era consciente de que quería asegurarse de que sus hijos llevaran una vida normal y de que sus problemas con su marido no interfirieran de ningún modo en sus vidas. A lo largo de 3 décadas, Faye hizo todo lo que estuvo en su mano para mantener el matrimonio. Sin embargo, la carga de estar casada con uno de los artistas más solicitados acabó siendo demasiado para ella y, en 1986, se divorciaron. A pesar de que en privado animaban a la pareja a capear el temporal, el corazón de muchos se entristeció al conocer la noticia de su divorcio. La ruptura y sus consecuencias. Nunca hubo discusión entre la pareja sobre la causa de su ruptura. Sin embargo, mucha gente pensó que el alcoholismo de él fue un factor contribuyente, además de su ausencia. Gene ya había cosechado un éxito considerable, dada su notoriedad. Los medios de comunicación se interesaron especialmente por esta ruptura, y empezaron a circular especulaciones sobre las razones por las que la pareja había tomado finalmente la decisión de separarse. Sin embargo, debido al hecho de que los dos estaban excesivamente callados, ninguno de estos informes pudo ser verificado. Cada uno de ellos estaba decidido, y ninguno quiso conceder una entrevista sobre los motivos de su ruptura. Tomaron grandes precauciones para evitar entrar en conflictos legales sobre los bienes y el dinero que poseían. Gestionaron el divorcio de forma muy discreta, y ambos preservaron así su dignidad durante todo el proceso. Evitaron todo lo que parecieran falsos rumores y espectáculos sensacionalistas. Esto fue lo más crucial que hicieron. Además, Faye evitaba la cámara en la medida de lo posible. El tema de su matrimonio nunca salía a relucir en sus conversaciones, y nunca tuvo un comportamiento que pudiera considerarse inapropiado. Por el contrario, se esforzaba por evitar ser vista por el gran público y llevar una existencia tranquila. Debido a que su silencio dejó sin respuesta una gran cantidad de cuestiones, y nunca fueron capaces de entender realmente lo que había sucedido en la conexión. A pesar de ello, Gene dio otro paso que sorprendió al público en general antes de que la gente pudiera dedicarle una atención significativa. Tras su divorcio, permaneció solo durante 5 años y se concentró en su vida profesional. Durante ese tiempo,
Pudo estrenar algunas de las películas más impresionantes que jamás hayamos visto, y su divorcio no le pesó durante un tiempo considerable. Al cabo de 5 años, Gene se casó con una mujer 30 años más joven que él. La mujer en cuestión no es otra que Betsy Arakawa, y era una pianista que tocaba música clásica. Betsy proporcionó a Gene el equilibrio que necesitaba después de un ajetreado día en Hollywood, lo cual es una de las razones por las que Gene apreciaba tanto su segundo matrimonio, como punto de interés adicional, a diferencia de su primer matrimonio, que comenzó cuando era extremadamente inestable y se desarrolló al mismo tiempo que tomaba conciencia de lo que quería conseguir con su vida. Su segundo matrimonio se produjo cuando ya estaba más asentado. No le fue necesario dedicar mucho tiempo y esfuerzo a su trabajo porque tenía una profesión de éxito, mucho dinero y bienes. Además, en ese momento ya había sido galardonado con 2 premios de la Academia. A pesar de ello, siguió actuando hasta principios de la década de 2000, y finalmente regresó a la industria en 2004. Escribir se convirtió en su mayor interés tras retirarse de su anterior trabajo. Junto con su nueva esposa, se enamoró de la apacible vida de Santa Fe, Nuevo México. Esto se debió sobre todo al hecho de que esta vida estaba a una distancia considerable del estilo de vida extravagante y glamuroso que suele asociarse a Hollywood. Aunque Gene no pasó el resto de su vida con Faye, se aseguró de saborear cada momento que pasó con ella, ya que nunca expresó públicamente su pesar por el hecho de que se hubieran divorciado. Gene respondió que, como ser humano, buscaba compañía y necesitaba una vida personal segura, y que Betsy le proporcionaba ambas cosas. Esto fue en respuesta a la pregunta de por qué se había vuelto a casar rápidamente por segunda vez. Esto demuestra que Gene pudo haber alcanzado probablemente el equilibrio que tan desesperadamente buscaba en su primer matrimonio, ya que permaneció casado con Betsy hasta el hecho de que finalmente falleció en el año 2025. Ong Jin nunca divulgó oficialmente ningún momento de introspección al mundo en general. Se especula que pudo haber pensado en sus anteriores relaciones románticas durante el tiempo que estuvo soltero. Estaba claro que anhelaba una vida más privada y apartada, como demuestra su decisión de abandonar la industria de Hollywood. Con los años, se dio cuenta de que lo que necesitaba era una vida menos pública y más privada. Durante sus años de juventud, dio mucha importancia a sus esfuerzos profesionales. La otra cara de la moneda es que Faye ha desaparecido por completo de los ojos del público. La mayoría de la gente había previsto que actuaría de manera similar a la de la mayoría de las exesposas de Hollywood, que a menudo buscaban exposición mediática o escribían un libro tras su divorcio, pero Faye no reaccionó de ninguna de esas maneras. Permaneció en silencio, e incluso cuando los rumores sobre su matrimonio empezaron a circular de nuevo por internet, no respondió a ninguna de las preguntas que se plantearon al respecto. Christopher, Elizabeth y Leslie fueron los 3 hijos que finalmente tuvo la pareja. Estos hijos siguieron los pasos de su madre y evitaron estar en el candelero en la medida de lo posible. Dado que su padre es Gene Hackman, es imposible que hayan crecido sin encontrar obstáculos o recibir cierta atención de los medios de comunicación. En primer lugar, el hecho de que no tuvieran una figura paterna en su vida cuando crecían habría hecho, sin duda, que sus vidas fueran más difíciles. A pesar de que Gene se dio cuenta de que no se preocupaba por sus hijos y empezó a trabajar para hacer cambios, el público en general no fue consciente de este hecho. La fuerza de su conexión se hizo bastante difícil de determinar. Muchos creen que pudo desviar su atención de los niños y dirigirla hacia su nueva esposa, lo que pudo hacer que se centrara más en ella. Cuáles sean las circunstancias, ninguno de los niños ha salido a hablar. Han tratado la privacidad de su familia con sumo cuidado y se han abstenido de revelar al público cualquier información sobre la popularidad de su padre o su vida personal. Los últimos años de la vida de Gene Hackman. Antes de su fallecimiento, Gene Hackman hizo un intento concertado de alejarse del agitado y glamuroso estilo de vida que había llevado en Hollywood durante los primeros años de la década de 2000. Tras una notable carrera que abarcó 4 décadas, acabó retirándose y empezó a concentrarse más en sus propios intereses y ambiciones. Su última aparición en una película fue en la comedia cinematográfica Welcome to Mooseport, protagonizada por Ray Romano, y fue en el año 2004 cuando hizo su última aparición. Además, durante ese mismo año, reveló en una entrevista con Larry King que consideraba que sus días como actor habían llegado a su fin y que no tenía programada ninguna película en un futuro próximo. Para poder dedicar más tiempo a crear novelas, se retiró a un estilo de vida mucho más tranquilo. La respuesta de Gene a la pregunta de si podría o no reanudar su carrera de actor fue: si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez.
sin que molesten nada y con solo una o dos personas observando. De este comentario se desprende claramente que había desarrollado un profundo aprecio por su apacible existencia y que había perdido el interés por el agitado estilo de vida que le proporcionaba el negocio del cine. A finales de la década de 1980, Ackman y su esposa, Betsy Arakawa, se trasladaron a Santa Fe, situada en el estado de Nuevo México. La distancia entre la pareja y los habituales de Hollywood era considerable, lo que les permitió apreciar el estilo de vida apacible y tranquilo que ofrecía Santa Fe. Durante su estancia en la zona, Ackman experimentó con la pintura y también invirtió en algunas empresas locales. Buena salud y partida. Fue a principios del año 2025 cuando Gene empezó a tener muchos problemas de salud con su mujer. Por desgracia, ella falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara. Por otro lado, Gene sufrió insoportables secuelas como consecuencia de la avanzada enfermedad de Alzheimer, además de padecer problemas cardíacos. Debido a esta circunstancia, falleció una semana después del deceso de su esposa. Finalmente, estos dos amantes fueron descubiertos en Nuevo México, en la residencia que compartían. Esta es la confesión que Faye finalmente ha revelado. Tras el fallecimiento de Gene, todo el mundo centró su atención en Femme Ortiz, que había guardado silencio sobre el tiempo que pasaron juntos durante varias décadas. Ahora que él había fallecido, la gente empezó a hablar entre sí y a preguntarse si ella sería capaz por fin de revelar algo. A medida que pasaba el tiempo, estaban más interesados en conocer sus experiencias y le exigían que aportara más datos sobre su matrimonio. Faye, en cambio, seguía guardando silencio. Tras el fallecimiento de Gene, llegó a la conclusión de que sería más apropiado rendirle homenaje siendo respetuosa con la reclusión de la que ambos habían disfrutado. Y así procedió. No hizo ningún comentario público y no accedió a ninguna entrevista. La discreción que tenían en su relación fue algo que ella hizo un esfuerzo consciente por preservar. Por lo tanto, las actividades de Faye han garantizado que las sospechas de adulterio de Gene sigan siendo rumores durante todo este periodo de tiempo. Muchas otras personas la elogiaron por haber tomado una decisión tan valiente. Hicieron hincapié en que ella no le debía nada a nadie y, en consecuencia, tenía derecho a guardar la confidencialidad de la información sobre su matrimonio. Lo más evidente de su matrimonio es que Faye hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudar a Gene en los primeros momentos de su profesión. Siempre intentó por todos los medios encontrar un equilibrio entre las expectativas que Hollywood depositaba en ella y las obligaciones que su familia le imponía. A pesar de que tuvo que pasar por todo en silencio, el hecho de que aún fuera capaz de mantenerlo tras el fallecimiento de Gene demuestra lo mucho que valoraba su pasado común, así como su deseo de mantener su vida personal en privado. Su ética de trabajo y su devoción por el arte le granjearon la admiración y el afecto de sus colegas. Sin embargo, dado que se dice que era un perfeccionista, mucha gente tiene la idea de que trabajar con él debió de ser todo un reto. Además, al ser tan conocido e importante, su familia podría haber empezado a andar con cuidado en torno a esta estrella ideal. Aunque tengamos poca información sobre su vida personal, podemos aprovechar su vida laboral para hacernos una idea de cómo se comporta en su vida personal. Por otra parte, en el caso de que estos dos tuvieran alguna vez problemas de esa naturaleza, realizaron un trabajo casi impecable para resolverlos de forma discreta y manteniéndolos fuera de la vista del público. Al tomar la decisión de guardar silencio, Faye llamó la atención sobre las personas de su familia a las que concede un gran valor. Además, ha demostrado lo ardiente que es por mantener las distancias con el público en general y preservar la historia que ella y su ex marido han establecido juntos. Esto es muy valioso, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en una época en la que los relatos personales se hacen públicos con frecuencia. La decisión que ha tomado Femme Ortiz de guardar silencio es ilustrativa del considerable valor que posee, sobre todo por el hecho de que reconoce el carácter sagrado de sus propias experiencias y desea salvaguardarlas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le pareció prudente guardar silencio o le habría resultado más beneficioso hablar para poner fin a todos los rumores que circulaban a su alrededor? Déjenos un comentario a continuación y háganoslo saber. Te agradeceríamos mucho que le dieras a me gusta a este video, lo compartieras con los demás y te suscribieras a este canal.